más conocidas de supermercado, Carrefour, que no solo cierra locales, a pesar de que, digamos, la situación económica no está tan mal, para lo que es a nivel empresa, ¿no? Sino que lo hace de una forma tan desalmada, inhumana, como es el cierre con los propios trabajadores adentro, con el fin de evitar que estos hagan acciones y que obviamente intervengan como para impedirlo. Entonces tiene el día habitual, y cuando terminan es el famoso, bueno, nos vemos mañana, no, cierra. Esto pasó en distintas sedes de los que son la localidad Carrefour Market, puntualmente en la ciudad de Buenos Aires, en la sede que está en Avenida Elcano, ¿sí? En Colegiales, Elcano y Martínez. Cerró el miércoles pasado. Bueno, ayer hubo un abrazo de los trabajadores que piden certezas más allá de la promesa de relocalización, etcétera. Y queremos obviamente recurrir a las voces autorizadas al respecto, y tenemos en línea a Sabrina Paredes, quien es secretaria de la Mujer y Protección de la Niñez en lo que es el Sindicato de Comercio Cava, y delegada gremial también del Sindicato de Comercio en Capital. ¿Cómo estás, Sabrina? Bienvenida, gracias por atendernos. Yo soy Mateo Lascano, estoy con Facundo Zoroaga y Damaris Leguizamón. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por llamarnos y por interesarse por este conflicto. Bueno, gracias a vos por atendernos obviamente en estos días de tanta efervescencia. Vos sos delegada puntualmente también en la tienda, ¿no? Que es lo que me faltó agregar. Sí, yo te cuento un poquito cuál es nuestra historia. Yo trabajo en esta sucursal desde hace 23 años, un poco menos que soy delegada gremial electa por los trabajadores, con mandato vigente. Claro. La realidad es que esta sucursal cuando inició tenía alrededor de 150 laburantes, luego fue progresivamente, la gente se fue yendo. Obviamente nos encontró el 2001 y eso también tuvo mucho que ver, pero la realidad es que siempre fue una tienda estratégica, por supuesto por su ubicación, está en pleno Colegiales. Tenemos clientes de muchísimos años que siempre han mantenido esta como su sucursal de compra. La realidad es que a nosotros nos tocó atravesar la pandemia, donde la empresa vendió muchísimo. Nuestro reclamo también tiene que ver mucho con eso. En pandemia éramos esenciales, hoy los trabajadores sentimos que somos descartables, porque además los trabajadores en pandemia, nosotros, junto con el sindicato y los mismos trabajadores, fuimos los que ponían los autos a disposición para trasladar a los trabajadores. Mirá. Entonces, sí, no solo eso, sino buscar acrílicos y nosotros ponernos, hacer barbijos descartables nosotros cosiendo en nuestras casas, porque la empresa nos exigía venir, pero no nos daba los materiales de seguridad. O sea, la empresa viene haciendo un destrato desde hace un tiempo a esta parte. Nosotros venimos denunciando como sindicato, de hecho hemos hecho denuncias con el Ministerio de Salud, hemos hecho denuncias con la Secretaría de Higiene y Seguridad de nuestro sindicato por la desinversión que generaban en esta tienda puntualmente y la falta de cuidado hacia los trabajadores, ¿no? Y la realidad es que también tiene que ver con un cambio gerencial. Esta manera de venir y cerrar las tiendas habla a las claras de la inhumanidad de ciertos gerentes, de ciertos directores, porque además nosotros podemos entender todo claramente. Una tienda no es lo que nosotros quisiéramos, pero puede llegar a darse el contexto de cierre. Sí. Ahora, el derecho de la empresa termina donde empiezan los derechos de los trabajadores. Claro. Entonces, nosotros como trabajadores tenemos derechos, fueron vulnerados, fueron avasallados, fue una manera muy cruel. Vos no podés como empresa, en un lugar de trabajo donde hay trabajadores organizados, sindicalizados por nuestra organización, tratarlos de esa manera. Entonces, la empresa nunca avisó de esta forma, de este cierre, vino directamente a decirle a los trabajadores que bajaba la persiana, y los obligó a terminar de cobrar además, hablemos de la salud mental de los trabajadores, de lo emocional. Mis compañeros hace una semana que no duermen, atravesando toda esta situación de incertidumbre, y por supuesto que nosotros vamos a dar esa pelea, vamos a dar esa resistencia en cuanto a la forma en que la empresa se quiere manejar con nosotros, con mis compañeros. Venir a decir que no había posibilidad de traslado cercano, sino que era pura y exclusiva necesidad de la compañía a dónde se los iba a trasladar.
que no había posibilidad de indemnización. Entonces, cuando vos, después de 23, 25, 30 años de trabajo en una misma tienda, con un horario de trabajo fijo, con tu franco fijo, te mandan a cientos de kilómetros de tu casa y te dicen que te van a cambiar el horario de trabajo y te van a cambiar los francos. ¿A dónde está la buena voluntad de la empresa? En ningún lado. Sabrina, ¿se sabe cuál es la génesis o cuándo comenzó este cierre de tiendas? Y a su vez, bueno, también decide que si las empresas o las tiendas presentan quiebra, de alguna u otra manera los trabajadores no van a poder presentar su indemnización y tampoco lo van a poder relocalizar. Entonces ya queda a la deriva y queda esto de decir de qué trabajamos, salimos de acá y de qué trabajamos. Ese no sería el caso porque la empresa no estaría atravesando un proceso de quiebra. De hecho, Carrefour, cuando estuvo en un proceso tuvo un proceso preventivo de crisis, el sindicato salvó 17.000 puestos de trabajo en ese momento, y la realidad es que la empresa repuntó. Y como nosotros nos preguntamos, decimos, bueno, perfecto, pero hay un orden para las cosas. Si la empresa está vendiendo mal, bueno, que muestre los balances, claro. Que se siente en una mesa y cuente qué es lo que está atravesando. No fue el caso. De hecho, en Balcarce cerraron el año pasado con la misma modalidad, y la realidad es que me parece que llega un punto en el que los trabajadores y nosotros como organización sindical no se lo vamos a permitir. Me parece que también esto que vos decías recién con respecto a que es de los trabajadores, la incertidumbre. Sí. Me parece importantísimo esto, como representación sindical, sentarse y plantear una estrategia conjunta, ¿no? Totalmente. ¿Cómo estás, Sabrina? ¿Qué tal? También está la cuestión de que lo que se suele hacer o lo que se tendría que hacer en estos casos, más si son trabajos en blanco registrados, es mínimamente dar alguna especie de tiempo, ¿no?, a los trabajadores para reacomodarse y también, por otro lado, indemnización, ¿no?, ante estas situaciones de, si se quiere, cierre de cupos laborales. ¿Hubo en algún momento alguna instancia? Primero que nada, ¿hubo algún tipo de mediación entre ustedes, los trabajadores, y los empresarios? ¿O no hubo ningún tipo de diálogo? Y aparte de eso, si se llegó a discutir en esta mediación, si es que se dio algún tipo de indemnización o compensación económica. No, eso no sucedió. La empresa anunció que iba a cerrar algunas tiendas, entre esas estaba la posibilidad de cerrar esta, sí. y nada más. Eso es muy lejano a lo que sucedió, de venir intempestivamente y bajar las persianas con los trabajadores adentro. El gremio realizó la denuncia, el ministerio dictó una conciliación obligatoria. En esa instancia estamos, hoy justamente tenemos una audiencia a las 16 horas, y la realidad es que la empresa se encontró con un gremio que está dando la pelea por los puestos de trabajo, porque la empresa vino a decir que iban a ser reubicados. ¿En qué contexto? ¿Cómo vas a reubicar un trabajador? Porque esa es la discusión que se está dando. Habla de indemnización. Cuando vino la empresa dijo que no había posibilidad de indemnización y que iban a ir a los locales según las necesidades de la compañía. Claro. Entonces, en lo que menos pensaron justamente fue en el trabajador. Y creo que también, no sé si ellos pensaron que lo iban a poder llevar a cabo, ¿no? Cosa que no está sucediendo. Hoy los trabajadores estamos dentro de la sucursal, cada uno cumpliendo obviamente no las funciones que tenían diariamente, porque eso ya no es posible, pero todos los días nos presentamos a trabajar como corresponde, sí. Y la empresa no pudo avasallar en este caso nuestros derechos porque no se lo vamos a permitir. Claro, el plan de la empresa no se cumplió porque la empresa, digamos, hubiese planeado que los trabajadores ya estén relocalizados. Ahora, ¿les proponían mudarse a 100 kilómetros de las tiendas? Y hay gente a las que les ponen, sí, hay gente a la que, por ejemplo, vive a 10 cuadras del mercado y querían derivarla a Avellaneda, claro. Pacheco,
lugares muy como lejos. Si le faltaran sucursales, digo, hay muchas sucursales de Carrefour Market. Y además también esto de, como vos decís, ¿por qué no realizaron un proceso con tiempo, poder darle la opción al trabajador? Porque nadie puede decidir su vida en 5 minutos. Totalmente. Entonces, desorganizar su vida. Vos acá tenés trabajadores que transitan diferentes situaciones de vida, mamás que crían solas a sus hijos, padres de familia que se les complica un montón el traslado. Tenés también muchos compañeros que están enfermos, que dejaron su vida y su salud adentro de esta sucursal de más de 30 años. Tenemos compañeros con 34 años de antigüedad que tienen problemas de salud derivados de su trabajo, y esa persona nunca más va a volver a ser igual. Y para eso no hay plata que alcance. Sí, se entiende. Y a esto se suma el modus operandi, ¿no? Esto de cerrar, o sea, me parece bastante cruel porque juega, no sé si con la confianza que tiene cualquier empleado de que le van a ir de frente y con certezas, ¿no? O sea, imagino lo que es una jornada común laboral que se transforme en un anuncio de este tipo. Hay dos cuestiones con respecto a eso. De la crueldad, ni hablar, porque los trabajadores estaban devastados, confundidos, y sobre todo hay algo que la empresa no contempló, y desde ese lugar nosotros como sindicato no se lo vamos a permitir. Comunicó esta decisión sin estar los delegados presentes, las delegadas en este caso, sin haber hecho un anuncio como corresponde. Entonces el trabajador se encuentra y te dice, pero acá no está mi representación sindical. Sí. Entonces la empresa ahí vuelve a equivocarse avasallando nuestros derechos y además trabajadores afiliados a nuestra organización sindical. Sí, le pasaron por encima. Totalmente. Entonces la realidad es que nosotros hoy nos encontramos todos los trabajadores unidos. Ayer hicimos un abrazo solidario a nuestra sucursal, que es nuestra segunda casa. Claro. Y los vecinos, la verdad que también estaban muy tristes, porque vieron que la empresa no tuvo en cuenta absolutamente nada, porque nuestros vecinos vieron crecer a nuestros hijos. Sí. Nos han visto, yo entré a esta sucursal cuando tenía 20 años, he transitado mis 2 embarazos, la crianza de mis hijos, y bueno, son parte de nuestra vida. Entonces es muy difícil lo que estamos viviendo hoy los trabajadores de la sucursal 228. En la instancia en la que están ahora, Sabrina, ¿cuál sería el mejor caso o el mejor escenario posible? Nosotros lo que vamos a pedir es una indemnización que sea coherente, que sea coherente para los años trabajados, para los problemas de salud que tienen los trabajadores, y las reubicaciones también que tengan coherencia en cuanto a respetar distancias, horario de trabajo y función, porque además quieren enviar a los trabajadores a hacer otras funciones. Claro. Y la realidad es que no se lo vamos a permitir. Entonces, nuestra mesa de diálogo, por supuesto que siempre está, apelamos al diálogo, pero también queremos que la empresa entienda que no va a poder hacer lo que quiera con los derechos de los trabajadores. Bien. Bueno, estaremos siguiendo el tema. La verdad que bueno, lo lamentamos y me parece que está bueno como para estarle encima y difundir las distintas acciones que se vayan haciendo. Te agradezco mucho, Sabrina, el testimonio, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Estamos al habla. Un abrazo grande. Dale, un abrazo grande y que sigas bien. Hasta luego. Sabrina Paredes, secretaria de la Mujer y Protección de la Niñez del Sindicato de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires y delegada gremial del Sindicato de Comercio en Capital, entre ellas en la tienda esta del Cano de Carrefour, que es entonces la que tiene este cierre sorpresivo y con una modalidad tan cruel como escuchábamos, ¿no? Así en el relato. En Balcarce. No, en el Balcarce es otra. Esta es en Capital. Esta es acá en Colegiales. Hay el Cano y Martínez. Sí, la de Balcarce la mencionaba, creo que fue el año pasado, con la misma modalidad. Que es obviamente tristísimo, porque pensemos una jornada laboral común y al final del día te dice, bueno,